Hola de nuevo. En Faros hacemos una terapia para que la persona aprenda a sentir su propia energía. Todos conocemos, muchas personas ya conocen que existe una cosa que se llama el aura, o idiosoma, o capas, dependiendo de la cultura. Existen los chakras, sellos, ruedas, etc. Entonces es interesante aprender a notar esta energía en nuestro propio beneficio, porque una vez somos capaces de sentirla, podemos beneficiar a otras personas, a lo mejor pues sacándole o intentando sacarle un leve dolor de cabeza, intentando jugar con tus chakras para calmarte, para serenarte, para estar más feliz. Entonces, bueno, me gustaría sugeriros un ejercicio en este momento para que lo podáis hacer cerca de vuestras casas. Y es que podéis buscar un árbol, y entonces este árbol abrazarlo para notar la energía de este propio árbol, ¿no? Se trata de abrazarlo, separarse de él ligeramente, unos centímetros, 5 o 10 centímetros, para sentir su aura, todo su campo energético, con las manos, volver a abrazarlo, volver a sentir esta energía, estar unos minutos de esta forma. Los que ya lo sentís, entonces podéis ir un poquitín más allá e intentar experimentar la sensación de, desde nuestra energía, enviar la energía hacia el árbol, para beneficiar al árbol de tu propia energía amorosa, de tu propia energía compasiva hacia el árbol, de gratitud. Y luego ya en un siguiente paso podemos incluso, si ya hemos sentido la sensación de que somos capaces de sacar de nuestras palmas de las manos esta energía hacia el árbol, podemos probar de intentar pedirle al árbol que nos envíe su propia energía, su propio sentir, su propio ser hacia nuestras manos, de forma que podamos sentir recíprocamente tanto el enviar como el recibir y nutrirnos de este causa-efecto, de esta ley hermética, de este anabólico-catabólico, centrípedo-centrífugo, y beneficiarnos de la forma que nos daremos cuenta que de alguna manera todos tenemos esta capacidad psíquica a través de nuestro campo de energía para equilibrar o para sentir y experimentar con la naturaleza y otros seres vivos muchas cosas que a veces nos quedan cortadas en nuestra vida cotidiana rápida. Pues nada, hasta el próximo vídeo.